Muy buenos días para todos ustedes que en este momento nos escuchan. Estamos ya en nuestro programa Decide Ser Feliz y estamos, bueno, pues en esta mañana fresca, en esta mañana agradable, en donde todos tenemos pues la disposición de pasar un fin de semana especial, un fin de semana donde hay un asueto ahí por ahí el lunes, así que pues todos estamos dispuestos pues también al Super Bowl para mañana, ¿verdad? Así que bueno, pues hay cosas interesantes, divertidas para este fin de semana. Y bueno, pues les hablan, como siempre, su amiga conductora de este programa, Diana Rodríguez de Ibarra, y en ausencia de mi compañero Mario Riveros, que anda por ahí en alguna actividad de servicio social, por hoy no nos acompaña. Georgina Terrazas, gracias por estar acompañándonos ya. Esta mañana vamos a tener un tema interesante, un tema que puede ser de utilidad, especialmente para los papás o para los maestros, en los que pues vivimos continuamente, día a día, situaciones con los niños en cuanto al aprendizaje. ¿Qué es lo que sucede con el aprendizaje? ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje son las capacidades o las habilidades que tenemos o que vamos desarrollando a través de los años, principalmente los primeros 6 años de vida, en donde el cerebro hace una cantidad de conexiones neuronales porque está en una revolución, podríamos decirlo así, porque el niño está recibiendo muchos estímulos, muchas nuevas habilidades, nuevos aprendizajes. Y fíjese usted que uno de los mayor dificultad en cuanto a lo que es un aprendizaje es la lectura y la escritura. El cerebro en esta época de la vida de la persona es cuando hace un mayor esfuerzo cuando está aprendiendo a leer y escribir, porque es una habilidad complicada. Aparentemente podría ser sencilla, podría ser pues como que, bueno, el niño ya está deletreando, el niño ya está haciendo ahí, reconociendo letras y ya puede leer sílabas y ya está leyendo palabras y como que se nos hace muy normal, muy natural y bueno, podría ser así y así debería de ser. Sin embargo, es un esfuerzo de conexiones neuronales, neurológicas, de neuronas, muy determinante, muy específico, porque cuando todo funciona bien, cuando la maduración del cerebro va en un avance normal, natural, pues las cosas se dan de una manera tranquila y sencilla y aparentemente sin dificultad. Pero ¿qué sucede cuando el cerebro no va logrando esa maduración adecuada a la edad cronológica y a la edad escolar? Entonces encontramos que el niño pues o la niña puede empezar a tener ciertas dificultades y eso lo vemos desde los preescolares, desde el preescolar, en el que pues ahora ya en preescolar los niños empiezan a tener niveles de aprendizaje ya mucho más estructurados, inicios de lectura y de escritura desde los 4 años, 5 años y salen del preescolar ya con un aprendizaje de la lectura y la escritura. Graciela Moreno, también gracias por acompañarnos. Y bueno, esta mañana vamos a hablar precisamente de este tema, del aprendizaje. Problemas de aprendizaje, soluciones de aprendizaje, y para esto tengo el gusto de que nos acompañe esta mañana el licenciado Carlos Campos Ayala. Él es especialista precisamente en estos temas, es director de la Clínica Neurofeedback Center Monterrey, y bueno, pues en la Clínica de Neurofeedback Center trabajamos en la maduración y el desarrollo de las habilidades neurológicas para que todo el funcionamiento de cada área del cerebro pues esté en la organización eléctrica adecuada y que nos permita pues lograr ese aprendizaje que se espera que debe de ser natural. Sin embargo, a veces pues no es natural. Bienvenido, Carlos Campos, encantada de que nos estés acompañando en esta mañana y bueno, pues sí, vamos a hablar de este tema, Carlos. Vamos a hablar del aprendizaje, vamos a hablar de con qué situaciones nos llegamos a encontrar cuando los papás recurren a la clínica
porque su niño, no sé, ya está en primero de primaria, en segundo, o en preescolar, en preprimaria, y resulta que los maestros reportan que pues que no está a la par de los compañeros, que no está pudiendo aprender ni a reconocer letras a veces, ni números, ¿verdad? Pues primero, buenos días a todo el auditorio. Es un gusto estar aquí compartiendo el micrófono y aprovechando este tiempo para promover este tema. Y tal vez antes me gustaría partir de la base de un mito que está allá afuera y ahí está como muy dividida la gente, ¿no? Hay quien dice que está de moda y que se está diagnosticando y medicando a diestra y siniestra a estos niños y que esto es algo nuevo y que es por intereses de la industria farmacológica. Y por el otro lado está el caso real de los niños que están batallando allá afuera y hay una razón. Entonces, tratando de contestar esa pregunta de qué pasa cuando llegan los papás a la clínica. Preocupados, muy desesperados, sí. Porque aparte ahora las escuelas, los colegios, pues meten presión con justa razón. Sí, porque están queriendo cumplir con su responsabilidad. Porque ellos quieren pues que el niño siga avanzando. Pues el tema es que lo primero es entender qué verdaderamente está pasando. Y esto, parte de lo que del mito lo hace verdad, es que, por ejemplo, con nosotros en la clínica, del 90% de los casos de los niños que nos llegan, por ejemplo, con un supuesto déficit de atención, pues realmente el 90% no es verdaderamente un TDA, un trastorno de déficit de atención. Sin embargo, de esos pacientes que sí llegan con este posible TDA, pues no alcanzan el diagnóstico, pero sí están teniendo un problema de atención. Sí, hay un problema de inmadurez. Hay un problema de inmadurez. Entonces, nosotros con los pacientes partimos de hacerles unos estudios, que es un electroencefalograma, un mapeo cerebral, un análisis espectral, y con esto con mucha claridad podemos saber qué zonas y qué ondas del cerebro tienen qué grado de madurez. Ahí en los estudios nos vamos a dar cuenta exactamente qué es lo que está pasando. O sea, cuál es la causa o la razón por la que el niño no está pudiendo aprender, o está inquieto, o está inatento. Y dicho de otra forma, nada más para buscar precisión en lo que estamos diciendo, con estos estudios, si el origen es un origen neurológico, de inmadurez neurológica, discúlpenme la redundancia, pero hay diferentes causas. Por supuesto que en el estudio lo vamos a saber. Si la causa del problema es más bien un tema de circunstancia en casa, una familia disfuncional, la parte conductual que siempre a veces los maestros identifican, es que es un problema emocional o es un problema conductual. Así es. No se refieren, o pocas veces se refiere, y esto lo veo yo cuando vamos a hablar con los maestros a las escuelas, a los colegios, ellos como que esa parte de la madurez neurológica no la toman muy en cuenta, ¿verdad? Estamos aquí en nuestro programa Decide Ser Feliz, en la última parte de nuestro programa, y bueno, estamos hablando de un tema por demás interesante, y estamos hablando de una forma de solucionar los problemas de aprendizaje, incluso problemas pues de otros tipos, como problemas de autocontrol, problemas de ansiedad, hiperactividad, problemas de irritabilidad, sí. Autocontrol, inclusive Parkinson, y otras cuestiones, porque de lo que se trata es trabajar el cerebro, o sea, donde el cerebro no está bien organizado eléctricamente es donde hay un problema y se va a manifestar con síntomas. Y nada más para dar un poquito de información a los radioescuchas, una cuarta parte de la población tiene algún tipo de inmadurez neurológica, que no es lo mismo que ese 25% de la población se debiera de atender. Realmente los casos que lo ameritan ronda más o menos entre el 15%. El caso es que siempre hay algo que podemos mejorar. Bueno, eso el 100% de la población, ¿no? Todos, incluso aunque no pudiera haber ahí una situación que nos esté limitando en lo que hacemos, pero nos permite eficientar el funcionamiento del cerebro y vamos a poder hacer las cosas mejor. Sí. Mejorar el sueño incluso. Yo siempre les digo a mis pacientes, porque luego los chiquitos, los que ya están en edad de entender un poco más, dicen, es que yo no quiero ir porque yo no estoy mal, a mí no me hace falta nada y yo no tengo nada que ir a hacer ese lugar para niños que no pueden. Y la respuesta que les doy a papás es, a ver, dile esto a tu hijo. Fuerzas Especiales de la Armada de Estados Unidos, jugadores de la NFL,
pilotos de la Fórmula 1, atletas De la olímpicos, astronautas de la NASA, todos ellos entrenan con neurofeedback. En Estados Unidos y en Europa, neurofeedback es un tratamiento tan común que pues todo el mundo recurre a él, ¿verdad? Pues simplemente en Alemania, cualquier niño que tiene un verdadero diagnóstico de trastorno de déficit de atención, el gobierno les paga el 100% del tratamiento. Qué bonito. Ojalá que así fuera aquí. En una de nuestras clínicas de Neurofeedback Center en Andorra, el gobierno paga el 70% del tratamiento. Ojalá y aquí en México pagaran el 10%, el 20%. Que un día llegáramos a eso. Pero bueno, Carlos, ¿qué es neurofeedback? ¿Cómo se trabaja neurofeedback? ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente una vez que ya tenemos estudios? ¿Qué es lo que hace? Son puros ejercicios de esfuerzo neuronal, pero si nada más fuera eso, entonces eso lo podríamos hacer en cualquier lado y cualquier persona de alguna forma lo podría hacer. Hay que entender que para hacer una conexión neuronal nueva, permanente, se tienen que cumplir 3 características. Tienes que querer algo, tienes que obtenerlo, y la parte compleja de entender es que tiene que haber retroalimentación en tiempo real. Entonces, ¿qué tiene que hacer el paciente? Está sentado frente a una pantalla de computadora. Así es. Con una conexión con un Tiene electrodo. un electrodo colocado en la zona cerebral que vamos a trabajar ese día. El electrodo lo único que hace es registrar. El tratamiento es no invasivo, es no inductivo y no hay uso de medicamento. Entonces ese electrodo está registrando lo que estamos haciendo. La terapeuta le da una instrucción al paciente y cumplimos la primera característica. Quiero algo, cumplir con la instrucción que me fue dada. Una vez que lo logra, no sé, mantener una actividad de concentración, de atención, Ajá. Está frente a la pantalla de computadora donde hay una imagen. Así es. Y el paciente lo que hace es estar concentrado en esa imagen. Está enfocándose, no necesariamente en la imagen, la realidad es que puede enfocar en cualquier parte, incluso en el escritorio. Enfocando en un punto. Entonces, cuando logra un mayor nivel de enfoque y de atención, ya logra la segunda característica que se tiene que cumplir, que es lograr el objetivo. Y en ese instante el electrodo registra que logró un mayor nivel de atención y le retroalimenta al paciente audiovisualmente. Se genera una música, la cual escucha el paciente, y se genera una imagen en movimiento en la pantalla que está enfrente del paciente. Se empieza a mover la imagen. Se empieza a mover. Y en ese momento se cumplen los 3 requisitos para hacer una conexión neuronal nueva. Y va ganando puntos. Y además va ganando puntos, que este es un indicador para el paciente de que está avanzando. Podría ser, a lo mejor de una manera así muy simple, muy simplista, como si fuera que estuvieras haciendo un videojuego nada más con tu cerebro, porque aquí no usan mouse ni teclado, es únicamente el trabajo de tu cerebro. Está dando una retroalimentación, no es propiamente igual, pero sí. Para los niños eso como que identifican. De que, sí, para un niño se lo podríamos manejar así, para un adulto yo sí haría una diferenciación, porque para el niño tú vas a hacer un esfuerzo con tu cerebro y vas a hacer que se mueva la pantalla, y en ese sentido, si a eso le podemos llamar un videojuego, por supuesto que sí, y los niños lo pueden entender así, y es más, les es atractivo. Para el adulto, tiene que entender que el paciente nunca va a tocar el teclado ni el mouse. Realmente, la única interacción con la pantalla de computadora es si logra hacer el esfuerzo que necesitamos. Si está haciendo la actividad requerida para que madure. Y en ese sentido, solo va a recibir retroalimentación de la computadora si está haciendo conexiones neuronales nuevas. El paciente no va a escuchar esa música y no va a ver esa imagen en movimiento si no está haciendo sinapsis. Si no está viendo esa concentración, que es lo que va a provocar la sinapsis, la conexión de neuronas. Así es. Bueno, y entonces, una vez que logramos que el paciente esté ya trabajando, vamos viendo avances. La terapeuta, que está todo el tiempo al lado del paciente, está viendo la evolución del paciente durante la sesión. Y algo que hace muy eficiente el tratamiento es que es un proceso dinámico. O sea, en el momento en el que el paciente logra un mayor nivel de desempeño, la terapeuta le permite al paciente disfrutar ese momento de ganancia, del esfuerzo que hizo, pero acto seguido le sube el nivel de reto. O sea, le va manejando los umbrales para que haga más esfuerzo. Así es. Entonces el paciente, dentro de una misma sesión, puede lograr varios niveles de mayor capacidad. O sea, va aumentando el esfuerzo y eso hace que ahora sí que la inmadurez presentada se vaya regulando, se vaya solucionando. Y en ese sentido, algo que también procuro siempre explicarle a papás es,
Desde la sesión 1 estamos formando conexiones neuronales nuevas, sinapsis permanentes o significativas, que no es lo mismo que desde la sesión 1 vamos a ver cambios conductuales. Porque se como tienen cualquier otro tratamiento, que claro, no ves enseguida es instantáneo. Un cambio, ¿verdad? No. Tiene que haber una cierta acumulación de sinapsis, de conexiones neuronales nuevas, y además el paciente de forma natural tiene que aprender a utilizar esta nueva capacidad. Y ese proceso puede llevar desde un día o 2, que a veces eso es como inmediato, y lo normal es que tome 3 meses, pero podría irse hasta 6 meses. Y puede, pues ahora sí que dormir mejor, estar más tranquilo, más interesado en hacer sus tareas. Tener una mejor coordinación motora. Más controlado, más atento. Me gustaría en clase. platicar un caso que nos llegó hace unos años. Sí. Nos llegó una mamá muy preocupada de que su hijo no estaba rindiendo escolarmente, pero además motrizmente este niño le pedían que corriera, y aunque sí lograba correr, no lo hacía más que en círculos. Cuando llega con nosotros nos dice, pues ya lo voy a cambiar a un CAM porque definitivamente ya probamos todo y no vemos cómo él vaya a poder con un colegio con mayor exigencia. Pues para todos los niños, ¿no? No me gusta usar la palabra normal. Entonces le pedimos que nos esperara ese primer protocolo para ver cuál era la respuesta del paciente, y recorriendo toda la película se quedó en el mismo colegio en el que estaba, aún ahorita 4 o 5 años después. Pero no nada más eso, es el capitán del equipo de fútbol soccer. O sea, de ni logró siquiera poder... habilidades que estaban totalmente limitadas. Así es. Y luego los papás nos dicen, bueno, pero ¿qué ejercicios hiciste para que pudiera correr en línea recta? Y si la pregunta es, ¿qué ejercicio neuromotor hicimos? No hicimos ninguno. Hicimos conexiones neuronales nuevas que le dieron esa capacidad. Que le dieron a la parte motora del cerebro la capacidad o la habilidad para que lo pudiera hacer. No lo estaba pudiendo hacer por esa razón. Potencialmente el paciente traía la capacidad, neurológicamente la inmadurez no se lo permitía. En el momento que hace las conexiones neuronales nuevas, accesa su potencial y desempeña la tarea de la que estamos hablando, que era correr en línea recta. Carlos, siempre el tiempo en el radio y en cualquier programa nos limita, pero explícanos un poquito. Traes un ejemplo, un resultado de un mapa. Sí, ¿Qué es este? Este es un mapa cerebral. Para los radioescuchas que no nos están viendo en Facebook, lo que es tomado del electroencefalograma. Es un estudio que se deriva del electroencefalograma, donde físicamente se presentan 7 círculos que representan las 6 ondas cerebrales y todas las zonas cerebrales, y de forma muy práctica, gráfica, con colores, dependiendo de los colores que vemos en cada zona y en cada onda, podemos saber el grado de madurez y en su efecto de inmadurez de cada uno de los pacientes. Y entonces, muy gráficamente podemos ver si la sintomatología que nos fue presentada por los papás el día del estudio tiene una justificación neurofisiológica. Por ejemplo, en este caso, Carlos, ¿cómo debería ser un resultado de mapas del electro y de mapa cerebral que esté normal? Para los que están viendo en Facebook, de los 7 círculos que están viendo en la imagen, 6 de ellos deberían de estar completamente rojos, guindas. Y hay una escala que es como un arco iris de colores. Entre más alto en la escala, señala. Esta es la escala de colores. Entre más alto en la escala, mayores serían los grados de inmadurez. Entonces, para los radioescuchas que no ven la imagen, hablar de un rojo significaría la madurez, hablar de un blanco significaría hablar del máximo grado de inmadurez. Dentro de los niveles severos, lo más severo. Y entonces, si por ejemplo aquí vemos en las ondas teta que tenemos unas zonas del cerebro en blanco, esto nos habla de que este paciente, por lo que estamos viendo en estas ondas cerebrales, su capacidad de atención está significativamente muy comprometida. Limitada. Entonces esto típicamente representa para ese paciente que, como lo decimos coloquialmente, pasó la mosca, se cambió el aire de sentido. Porque vuela la mosca. Y se distrae por cualquier cosa. Entonces, es un niño que estando en el salón de clase
el poner atención a la maestra por periodos, no digamos de 20 minutos, de 10 minutos, ya representa un gran reto. O de 5, claro, hay casos donde tenemos periodos de atención menores a 3 minutos. Y si es la atención auditiva, se pierden generalmente más fácilmente. Sí. Además, en este caso, digo, nomás por mencionar algún otro ejemplo, en las ondas alfa, es mucho más compleja la explicación que en las otras derivaciones, no me voy a meter mucho, pero por la irregularidad que hay, a este paciente se le complican los temas de autocontrol y autorrelajación. Entonces, esto nos permite saber, reconocer que hay un problema y que lo más importante que lo podemos solucionar. Esto es en Neurofeedback Center Monterrey, somos parte del grupo de clínicas en la República Mexicana. Y bueno, pues cualquier cosa, algún teléfono, Carlos, ¿dónde comunicarse? Claro que sí, nuestro teléfono es el 83 33 3878. 83 33 3878. ¿En redes sociales? Nuestra página es neurofeedback.com.mx. En Facebook es Neurofeedback Center Monterrey. Bueno, pues con esto terminamos. El próximo sábado por aquí estaremos. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana.